cómo pasa el tiempo, ¿no? 24 de enero y seguimos luchando contra este virus. Muchos, como yo, nos vacunamos y ahí esperando, nosotros esperando la segunda vacuna, mientras otros que conozco como Nora está haciendo ahora la fila para recibir la segunda dosis de la vacuna, ¿no? Y ya creo que se ha vacunado con Moderna, nosotros con Pfizer. Es el mismo mecanismo, el mismo sistema, casi. Hoy día tenemos algo muy lindo, muy especial. Tenemos un nuevo presidente, Biden. Y Dios quiera que los creyentes entiendan que tenemos que orar por el presidente. Y hay algo bien curioso, ¿no? Si usted lee la Biblia, en el tiempo que estaban los apóstoles, en el tiempo que destruyeron el templo, ustedes pueden ver que en las cartas generalmente no se va a hablar mal, ni se va a pelear en el sentido político, porque sabían los apóstoles que tenían algo mucho más grande que explicar. Estamos hablando que ellos viven en persecución en épocas en que a los mismos creyentes los quemaban vivos, a los mismos creyentes los aserraban, parece, y tenían que estar casi en forma clandestina. Ellos no tuvieron ningún templo hasta el año 323, que Constantino, el pagano, dijo que se convirtió e impuso sus templos a la iglesia cristiana, y hasta ahora son diseñados casi de la misma manera. Y ese es un gran problema que ha habido realmente en nuestra manera de apreciar, porque Satanás siempre trata de que pierdas la visión del reino de Dios. Satanás siempre trata de que pierdas la fe en el Señor Jesucristo y que depende de tus esfuerzos, tus reclamos y la manera que a veces utilizas los medios de comunicación para insultar a otras personas. Y ya ahí perdiste todo, porque no entendiste realmente lo que es ser hijo de Dios y ser luz en el mundo. He visto muchas justificaciones como que debemos reclamar y que debemos ponernos al frente y que debemos poner de una manera, y ponen de ejemplo a Moisés frente al faraón y que reclamó, que es totalmente diferente, pidió que deje ir a su pueblo. Totalmente, lo que nosotros no queremos es que dejen ir a su pueblo, sino que ¿cómo se llama? Que cambien a una persona que creen que es del pueblo, ¿no? Y es totalmente diferente. Y eso está hablando cosas. Yo conozco muchos, pero bastantes demócratas que son creyentes, y creyentes sinceros, y te pueden explicar lo del aborto, y te pueden explicar el amor que le pueden tener a las personas que no piensan igual que uno, como los mismos transgender, como los mismos homosexuales y todo, y te pueden explicar claramente cuál es su punto de vista. Parece objetivo y razonable. Y también conozco republicanos que son creyentes, conozco algunos republicanos que son creyentes y conozco algunos demócratas que son creyentes. Conozco muchos demócratas que no son creyentes y conozco toneladas de republicanos que no son creyentes. O sea que en todas partes hay, y yo pienso que el pueblo de Dios, que se trata de este título hoy día, somos el pueblo de Dios, estamos por encima de partidos y todo. El que no puedas ver que estamos por encima de partidos, por encima de reinos del mundo, es un problema. Tal vez te puedan considerar loco decir esto, ¿no? Que estamos por encima de todo eso. Pero al no entender esto y ser partidario de uno, llamar Mesías a Trump o llamar el diablo ¿cómo se llama? A Biden o cosas así, ¿no? Me hace entender que tú no has leído mucho la Biblia. No solamente no has leído la Biblia, sino no has entendido. Y crees que es parte tuya. No has entendido cuando el Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. No lo has entendido. Y si tú perteneces al reino de Dios, entonces no puedes hacer el reino de Dios de este mundo, porque el reino de Dios no es de este mundo. El Señor Jesucristo dijo así, mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ese era el plan de Dios. Filipenses capítulo 2, bien claro, que Él no estimó el ser igual a Dios, sino se hizo hombre, y siendo hombre, se hizo obediente hasta muerte en la cruz. Y ese era el plan, el propósito que vino Jesús a la tierra, que Dios se hizo hombre, es para morir en la cruz. Y nadie iba a parar eso. Nadie iba a parar eso. Y a veces nosotros hemos perdido el propósito por entretenernos en políticas y llamarnos republicanos o llamarnos demócratas o llamarnos. Eso no quiere decir que debes votar conscientemente por la persona que va más con los principios que nos pueden ayudar a llevar el evangelio, y los principios nos permiten vivir. Pero yo quisiera que entiendas hoy día que el reino de Dios no es de este mundo. El príncipe de este mundo es Satanás, y este mundo está bajo el maligno, sea que gobierne Biden, sea que gobierne Trump, sea que gobierne quien sea, está bajo el maligno. Es un mundo en que el engaño, la falta de verdad es la que más se conoce, es difícil. Ahora, si ustedes ven CNN, ya no tienen casi ni de qué hablar, ¿no? De que se fue Trump, no tienen nada que hacer, lo único que son elogios a Biden, ya no hay una crítica, ¿no? Por decirte, Biden firmó que cerraran el pipeline, entonces no lo pueden ver objetivos. El pipeline significaba que nosotros recibíamos 830,000, más o menos, barriles de petróleo diarios y éramos independientes, hablando de energía. Nos manteníamos nosotros solos en Estados Unidos, pero ahora ya no nos vamos a poder mantener solos. Ahora vamos a tener que depender o de Arabia o de China o de alguien, porque el presidente pues ya paró el pipeline. Por supuesto que hay una lógica, hay un razonamiento, es para respetar a los indígenas de Dakota, que le están haciendo injusticias con ellos y todo. Ahora Canadá quiere hacerle un juicio a Biden por haber roto el tratado que tenían. Pero la pregunta es esto, ¿no? ¿Quién va a suplir los 830,000 barriles diarios que recibía Estados Unidos? O sea, que recibíamos, que producíamos a través del pipeline. ¿Quién va a proveer eso? Y cómo, si van a proveer eso, ¿quién va a proveer la gasolina para aviones? ¿Quién va a proveer la gasolina para carros, para su carro? ¿Quién va a proveer? Entonces vamos a tener que depender del extranjero. Y si dependemos del extranjero, va a ver usted poco a poco como la gasolina que estaba en $1.70 comienza a subir a $2, a $2.15, a $2.40, a $2.50, porque ya no viene por el pipeline, sino viene de otra parte. Y eso a veces no se puede ver ni objetivamente, porque CNN no va a hablar, Univision no va a hablar, no puede decir ni criticar a Biden. No pueden, es su candidato. Entonces tenemos como 10 canales de noticias que no van a decir nada contra Biden, y tenemos uno solo que todo el día, Newsmax y Fox, que todo el día hablan mal de Biden. O sea, hasta ahora no entienden, pero el problema no es eso para mí. El problema es el punto de vista bíblico. Para mí el problema es que hemos dejado de ver la Biblia como el Señor nos la dejó. Y todo porque se ha metido, incluso tenemos rabia, tenemos amargura, tenemos enojo. Y eso no es que el sol no se ponga sobre nuestro enojo, no, porque tenemos enojo al acostarnos, a levantarnos todo el tiempo. Y lo veo en Facebook. No puedo entender cómo personas que se llaman cristianos insultan tanto. No entiendo. Y la verdad es que no son cristianos, pero están insultando y se creen cristianos. Y ese es el problema, porque si uno lee la palabra de Dios, claramente da a entender que nosotros tenemos algo mucho más grande. Somos hijos del Creador, ¿no? Somos embajadores del Creador en esta tierra que está bajo el maligno. Pero uno pierde eso, pierde totalmente eso, y deja de hablar incluso de Dios, porque tiene tanta amargura que va a ser bien difícil que un cristiano que autotitula a Trump el Mesías vaya a predicarle a un demócrata o a uno que quiere a Biden, porque simplemente tiene odio. Y Jesús murió por todo el mundo, porque de tal manera
amó Dios al mundo. Y eso es lo que hemos perdido. Por eso quería tratar hoy día, y el título se llama, lo puso mi esposa, gracias amor, porque yo puse otro título, Somos el pueblo de Dios. Respondió Jesús, Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Para ver, cristianos republicanos, cristianos demócratas, no, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En Mateo 26:53 dice algo curiosísimo. O sea, lo que dice, ¿acaso piensan que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Ustedes no creen que Dios puede intervenir hoy día y dejar esto de la OTAN y dejar de todo eso y comenzar a traer algo bueno a esta tierra? Sí puede, pero tiene un propósito. Tiene un propósito y Él lo diseñó así. Y nosotros, que somos sus hijos, debemos entender cuál es su diseño y comenzar a aplicar y comenzar a vivir nosotros de acuerdo a su diseño, a lo que Él ha empleado. No pongan sus ojos en hombres, no pongan en hombre. Una persona es terrible y la otra persona es terrible. Y los dos estamos peleando terrible con terrible. Los dos están peleando y hay cristianos divididos por eso. Y hay una cosa bien clara, porque se cumple en todas las guerras, se cumple en todos los... Eso divide y triunfará. Hay cristianos, en el lado demócrata hay cristianos, eso. Ahora usted puede decir, ¿cómo puede haber un cristiano en el lado demócrata? Lo mismo dicen los cristianos demócratas, ¿cómo puede haber un cristiano en el lado republicano? Por eso es tan importante. Ahora usted puede argumentar y puede escribir ahora, sí, pero que han puesto un ministro de salud, ¿cómo se llama? Transgender, y han puesto han cancelado esto y que están dando leyes en contra. En primer lugar, ¿ya? Estados Unidos no es cristiano, Estados Unidos no es una iglesia. La iglesia somos nosotros. Es más, hay algo bien claro en Estados Unidos, y es el principio de Estados Unidos, la separación de Estado y de religión. O sea, no tiene nada que ver. Y se veía en Trump y se veía, por supuesto, en Biden. Y por eso es importante. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de las cosas no se ven hoy día? De aquellos que han dejado de predicar el evangelio y se han dedicado a predicar un partido. Se han dedicado a predicar, a promover un partido y no a promover el reino de Dios. Y eso es bien importante, porque el reino de Dios, como siempre les he dicho, no es que actúa etéreamente ni son filosofías. No, el reino de Dios actúa en ti. El reino de Dios es una relación tuya con Dios y vives por la Biblia. Y si se dan cuenta, si tú vives por la Biblia, no tendrías que tu cerebro te gobierne con pasiones y todo, y no andarías pues en lujurias ni nada por el estilo, ni en orgías, ni cambiando el sentido del sexo, ni nada por el estilo. Pero para eso necesito que alguien me enseñe, porque la mayoría que están en estos movimientos que le parece horribles a los cristianos son hijos de cristianos. Son personas que sus padres han sido creyentes, solamente que los padres nunca le enseñaron bien, ni aplicaron bien, y ahora tienen que entender y tienen que justificar. Esto es por naturaleza, esto es por ciencia, esto es por todo. Esto no es por cuestión de enseñar la palabra de Dios, y tienen que debilitar de alguna manera el evangelio. Entonces, como el evangelio indirectamente o inconscientemente ya no les es fuerte, tienen que depender o de Biden o tienen que depender de Trump. Y se olvidan que el reino de Dios, el mismo Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y si creen ustedes, no creen ustedes, ¿acaso piensan que el Señor no podría cambiar esto instantáneamente? Si el Señor no podía cambiar esto instantáneamente, ¿qué tipo de Dios estamos creyendo nosotros? Pero Él tiene un propósito, y el secreto es averiguar ese propósito. Incluso, miren, cuando el Señor se enfrentó al gobierno, Él sabía cuál era el propósito que Él tenía, y Él andaba con el propósito. Y entonces Pilatos creía que era influyente, digamos que Pilato era un Biden o Pilatos era un Trump. Entonces lo ve al Señor Jesús y cree que esta persona tiene autoridad sobre eso. Es como muchos gobernantes que creen que tienen autoridad sobre la iglesia. Pero la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Y no tienen ninguna autoridad. Podrán cerrar paredes, podrán mandar lo que sea,
pero no tienen autoridad en la iglesia. No pueden quitar de tu mente, no pueden quitar de tu corazón a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es importante entender. Dice que él estaba segurísimo que tenía autoridad sobre Jesús. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Porque Jesús no le respondía a Pilatos. Dice, ¿a mí no me hablas? Dice, ¿y no sabes que tengo autoridad para crucificarte? Y que tengo autoridad para soltarte. Tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte. Trump no tiene ninguna autoridad sobre la iglesia. Biden no tiene ninguna autoridad sobre la iglesia. Y la autoridad temporal que tienen es porque se les ha permitido tenerla, en pocas palabras. Y dice bien claro, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Vuelvo a repetir esto ya. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera este mundo, mis servidores pelearían. No van a pelear porque tengo un propósito. Segundo, no crees tú, no piensas que ahora puedo orar a mi Padre y me daría más de 12 legiones. Más de 12, miles, como decía Trump, ¿no? Miles de ángeles que podían defender. Y podían cambiar el estado en ese momento, como lo puede cambiar en ese momento el Señor, pero tu pregunta es ¿por qué no lo cambian? Y acuérdate, si Trump está ahí y todavía vive y colea, y si Biden está ahí, todavía vive y colea, o sea, vivito y coleando, como dicen, ¿no? O sea, si están ahí, la señora de Alemania, los socialistas de España, el mismo Maduro que está ahí, es porque Dios lo permite. De alguna manera, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Dios es algo increíble, pero Dios no tiene nada que ver con ellos, pero trabaja contigo, porque ese es el plan de Dios. La Biblia nos dice que el plan de Dios es que personas, nosotros mismos, por su muerte, nos convirtiéramos en sal y luz del mundo. El problema es que nosotros no somos sal y luz del mundo, sino fanáticos de Trump o de Biden. Y eso ha hecho que tu cristianismo no tenga ningún efecto. Si no, mira tu Facebook, lee tu Facebook y vas a ver, son insultos para uno o insultos para otro, pero nunca glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te fijas en la conducta que se ponen de este lado y se ponen de este lado. Muchos se han tirado pues durísimo por un transgénero o algo así. ¿Qué tal del adúltero? ¿Qué tal del adicto? ¿Qué tal del fornicario? ¿Qué tal del ladrón? ¿Qué tal de todos aquellos? Pareciera como que nomás le importara al cristiano un solo pecado. Y ese pecado le dan duro. Y a veces ha producido que se vayan contra ellos, lo ataquen, los odien. Y por eso es la reacción. Es toda acción causa una reacción. Y si tú vas a atacar y vas a gritar en lugar de amar, porque tú en este momento, si eres creyente, deberías amar realmente al que han nombrado director del Ministerio de Salud, se podría decir, o algo por el estilo. Por eso es tan importante, porque de tal manera amó Dios al mundo y Jesús murió por nosotros. Si no hemos conocido el amor, murió por nosotros aún cuando éramos pecadores. Por favor, ama a las personas, porque eso es el ejemplo que hemos aprendido de Dios. Por eso el Señor Jesús murió. Por eso el Señor Jesús se dio en la cruz, por un propósito que tal vez ni un cristiano lee este versículo. Y como no lee este versículo, sino más lee ahora Facebook y ve tal vez Newsmax o ve Fox o ve CNN, lo que sea, y ese es su alimento, lamentablemente, ha hecho que su corazón esté lleno de amargura. Y la Biblia dice que el principio de la caída es llenar tu corazón de amargura. Y eso es lo que ha pasado. Satanás estratégicamente ha llenado un montón de creyentes de amargura, porque puedes ver que todos sus posts simplemente en Facebook son llenos de amargura. Pero ¿qué tal si hubieran leído la Biblia y regresamos a la Biblia? ¿Cuál es el propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? La Biblia dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo
por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Quién se dio? Por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Y qué dice? Y purificar para sí un pueblo propio. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La intención del cambio de este mundo, de que seamos luz del mundo, es crear un pueblo que se guíe por la Biblia. Y el resto del mundo, Biden, Trump, todos ellos aprendan de este pueblo cómo se guía uno por la Biblia. Es como Nabucodonosor guiándose de los consejos de Daniel. Es como el faraón guiándose de los consejos de José. O sea, es bien importante, o como Nehemías, que le pide permiso al rey y reconstruye las paredes. Es bien importante entender, la intención de Dios es crear un pueblo celoso de buenas obras, que sea realmente luz en el mundo. Y las personas aprendan. Pero otra vez te dije, la mayoría de personas que son de otro tipo de manera de pensar, que para ustedes es horror en la manera de pensar, porque ustedes justifican, alaban que es el adúltero, hasta lo nombran pastor al adúltero, pero se han agarrado solamente con el lado del homosexualismo. Y entonces el homosexualismo es la parte más horrible para ustedes y es a lo que más le dan. Tal vez debe tener un problema, dice que homofobia es tener miedo de llegar a ese estado. O sea, el problema grave acá es que se han olvidado de que todas esas personas se han desviado porque no hay luz, porque están en tinieblas. Y usted es la luz. Usted no es el que enjuicia, usted no es el que acusa, usted es el que refleja la luz de Dios. Y otra vez les vuelvo a decir, los creadores de la iglesia de Satanás en Detroit son hijos de misioneros, hijos de pastores. Por eso es tan importante, si ellos aprendieron la Biblia y la trastornaron de una manera, y es porque no le enseñaron bien el Evangelio. La mayoría de personas, porque yo recibo personas como doctor, recibo muchas personas de iglesias que sus hijos han decidido ser homosexuales, que como dicen han salido del closet y son hijos de ellos. Y tú les puedes preguntar sobre la enseñanza que ha habido y todo. Es la intención de Dios, de crear un pueblo celoso de buenas obras, que le enseña a sus hijos en la mañana a levantarse. Todo le enseña la forma natural en que Dios nos ha creado, en que Dios nos ha dicho. Pero ponte a pensar, ¿qué relación tienes con tu hijo? Casi ni una. Depende de tu hijo el aprendizaje de la palabra, de Dios, de tu hijo, depende de una maestra que no lo ve nunca en escuela dominical cada domingo. Y a veces en otros tipos de denominaciones ni siquiera depende de nada. El niño solamente va a aburrirse una hora o lo tienen ahí o va a entretenerse durante esa hora. Y es más, dicen que las iglesias que más se llenan son las que tienen ahora cuidado de niños, que no tienen que ver, es como que los padres descansan de los niños, aunque sea un tiempo en la iglesia. Y por eso es tan importante. Dios nos creó así para que sea como en Deuteronomio capítulo 6, que al hablar a mi hijo, al levantarme, al acostarme en el camino, en todo tiempo le hablaré la palabra de Dios. ¿Nosotros hacemos? No, le hablamos de Trump, le hablamos de lo mal que está de Biden o lo bien que está Biden, le hablamos de la política, lo metemos y enchufamos a Fox, ya el niño no sabe qué ver otra cosa que Fox o que otra cosa que ahora creo que es Newsmax, o ver o CNN o ver lo que sea, pero el niño no ve nada de la palabra de Dios porque somos cristianos, entre comillas. Somos cristianos de palabra, pero no de obra. Y por eso el Señor Jesús quiso formar un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y es más, Pedro lo entendió de esta manera, después de hablar que debemos desear la leche espiritual no adulterada, desechando toda hipocresía, desechando todo enojo, toda amargura. Debemos desear la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Y después nos dice, ¿por qué? Porque nosotros somos los que vamos a anunciar la palabra de Dios. Nosotros vamos a traer, nosotros vamos a transformar el mundo con nuestro ejemplo. Miren, los primeros cristianos alteraron todo su mundo. Hechos 17, lo puede leer usted, dice que ellos alteraron, trastornaron todo el mundo y es más, derrotaron el imperio romano. El cristiano hoy día no derrota nada porque lo hace al
Faraón su ídolo, lo hace al César su ídolo y pelea por el César y pelea por el Faraón, llámese Biden o llámese Trump. Y ha hecho que él deje de denunciar la palabra de Dios y de amor a los demás. Y ha perdido esto porque son pocos los cristianos que entienden esta parte de la Biblia. Mas vosotros sois linaje escogido. Están por encima de todo. Linaje escogido, real sacerdocio. Sacerdocio es el que ve por el resto de la población, por el resto del pueblo y pide al Señor misericordia y compasión por este pueblo. Real sacerdocio, nación, escucha, santa, separada, santa. Pero no, hemos diseñado una iglesia que pecamos de lunes a sábado y el domingo pedimos perdón. Por eso es tan importante, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel. No es para que apoyes un candidato o apoyes otro candidato y odies un candidato y odies al otro candidato. Por favor, renueva tu cabeza, pon inteligencia en tu cerebro, por favor. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y es bien importante entender, porque ese siempre ha sido la manera de Dios de transformar el mundo, a través de un pueblo, a través de un grupo de personas que son luz, a través de un grupo de personas que pasan a las otras personas de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, pero lo hacen con su vida, lo hacen con su ejemplo. Por eso el Señor les dijo así, cuando dijo esto, ya dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ahora, vuelvo a repetir esa parte. Y alumbra a todos los que están en casa. Y alumbra a todos los que están en casa. No alumbra en un templo. Solamente. Alumbra a los que están en casa. ¿Sabes qué? Cuando tú quieres transformar el mundo, primero transforma a los de tu casa con tu ejemplo. Ahora, ¿cómo es con tu ejemplo? Porque eso es ser luz. Ser luz en el mundo no es poner palabras de odio, palabras de amenaza y palabras de terror de lo que van a hacer, que nos cancelaron, nos botan de Facebook, nos vuelven socialistas. No es cuestión de eso, es cuestión de anunciar la palabra de Dios. Es cuestión de anunciar vida y libertad, pero que cambie tu vida. Porque pregúntale a los demás que ven en ti, los que te rodean. Por eso, ¿cómo alumbra tu luz a todos los que están en tu casa, que es tu mundo? Porque tú puedes ir a la iglesia y en la iglesia mostrar tu sonrisa de domingo, tu sonrisa dominical o tu sermón dominical. Pero pregúntale a la esposa de aquel que predica, pregúntale al hijo de aquel que predica, ve el rostro del hijo que predica, si es feliz o no es feliz. Ve si pasa tiempo con sus nietos, con sus nietas, ve si pasa tiempo con ellos y alumbra su luz todo el tiempo junto a ellos. Porque ese es el secreto. El secreto es empezar siempre de lo pequeño, por tu casa. No prediques en África si en tu casa no todos son creyentes. Es bien sencillo, pero te han enseñado a separarte, detach, no tener nada que ver con tu casa. Pobrecito, el hombre tan bueno y sus hijos tan malos. Pero no seráis porque nunca vieron tu luz. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ahora miren el secreto ya. Para que vean tus palabras en Facebook, no. Para que vean vuestras buenas obras. Y al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando tu hijo ve que respetas a tu esposa, amas a tu esposa, te mueres por tu esposa, besas a tu esposa, tú haces crecer hijos seguros. Cuando tus hijos ven que tu prédica, tu hablar va de acuerdo a lo que tú dices, cuando tienes control, cuando siempre manifiestas paz y no tiras gritos por todos lados. No eres una persona en la iglesia, aleluya, levantas la mano y se te paran los pelos y eres otra en tu casa. Cuando tus hijos ven eso,
van a crecer en el Evangelio. Y cuando tus hijos crezcan en el Evangelio, hiciste un pueblo. Y cuando ese pueblo va creciendo de hogar en hogar, ya no vas a ver las aberraciones que ves. Pero en pocas palabras, poniéndolo al revés, hay aberraciones en el mundo, porque tú has dejado de brillar. Te has dedicado a mencionar que Trump es Mesías o Biden es Mesías, en lugar de servir al Mesías, que es nuestro Señor. Dios quiera que me puedas entender, porque esto no es una lucha, sino es una manera de levantarte, un wake up. Levantarte y decirte, por favor, quita los ojos de gobernantes y pon los ojos en Jesucristo, nuestro Señor. Y por eso es que nos va tan mal a la iglesia. La iglesia cada día disminuye más y más y más. Cada día está menos y menos en sabiduría, creando conspiraciones, creando que viene, creando que el otro, que el temor y todo, que en las vacunas vienen chips, crea de todo, en lugar de mirar al Rey de Reyes y considerarte parte de ese pueblo. Y no solamente considerarte ese pueblo, sino saber que eres luz. Pero comienza tu luz, como dice, alumbrando a los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué este mundo? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué demócratas? ¿Por qué republicanos no glorifican a Dios? Porque no hay quien alumbre. No hay quien haga buenas obras. No. Quieren Instagram, quieren Facebook para insultarse unos a otros y no para amarse unos a otros. Dios quiera que me escuche hoy día, porque necesitamos esa luz. Necesitamos que usted sea luz en su casa. Yo no puedo ser luz en su casa, pero usted sí puede ser luz en su casa. Y usted puede engañar en la iglesia, pero no puede engañar en su casa. No puede engañar a una persona que vive 24 horas. No puede engañar a su esposa, no puede engañar a su esposo. Y no puede menos engañar a sus hijos. Y es transmitirle a sus hijos la paz, el amor y las fuerzas que Dios te da. Cuando haces eso, tus hijos creen en el Señor. Cuando la palabra de Dios va de acuerdo a nuestro testimonio, triunfa. Hay algo tremendo. Pero cuando la palabra de Dios va en contra de nuestro testimonio, crea ambigüedad. Y no hay ningún cerebro que resista ambigüedad. Va a desarrollar trastornos mentales, va a desarrollar todo porque hay ambigüedad. Digo que la casa de Dios es de paz y voy a la casa de Dios a pelear, a recibir mensajes que me están atacando y que me están destrozando y que va a desaparecer todo cuando Dios es más grande. ¿No saben ustedes que yo hoy día puedo orar y pedirle a mi Dios, a mi Padre, que mande legiones de ángeles? Son palabras del Señor Jesús. ¿No crean que Jesús está impotente o que Dios está impotente? Al contrario, está en toda su fuerza. ¿Pero en qué invierte toda su fuerza? En rescatarte a ti, para que tú seas luz, porque es la manera que Él ha diseñado para que salves tu casa. Si tu casa se pierde, si tu país se pierde, es porque no hay luz, porque no hay cristianos que realmente muestren sus buenas obras. Y lo demás, el resto del mundo, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Empecemos uno por uno, hogar por hogar. Y verás lo que es. El apóstol Pedro era bien claro en esto. Y decía bien claro, amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Mira cómo nos pone. Nosotros no, nosotros somos recontra citizen de acá, somos de este mundo, pertenecemos al mundo que está bajo el maligno. No, este es mi país, yo lo logré. Y es todo. Pero dice el apóstol Pedro, tal vez usted no va a entender esto, ¿no? Si es republicano no va a entender esto, si es de Biden no va a entender a nadie esto. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Gentiles son los que no conocen a Dios. Para que en los que murmuran de vosotros como del malhechores, glorifican a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Porque esta es la voluntad de Dios. Escuchen, esta es la voluntad de Dios. ¿Te acuerdan? El capítulo 12, 1 y 2 de Romanos, que debemos buscar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios y entregar en sacrificio nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan? Romanos 12, 1 y 2. Bueno, esa es la voluntad de Dios.
buena, perfecta y agradable. ¿Cuál es la voluntad de Dios, Pastor Johnson? La voluntad de Dios es que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo bien. El problema es que hay tantos insensatos. La razón que hay tantos insensatos es porque no estás haciendo bien. Y ese es tu problema. Es como dice la niña esa, ese es tu problema. Y también Pablo insiste en esto. Y dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios comienza a trabajar en ti cuando tienes esa actitud. Pero cuando tienes que te quieren destruir, que te están atacando, que tú eres esto y el otro, pues, es como increíble. El Señor dijo, sí, en el mundo tendréis tribulación, pero acuérdense, yo he vencido al mundo. Acuérdense que los ángeles de Dios nos rodean. Acuérdense que su pueblo es especial, pero la razón de su pueblo es dar buen testimonio. Y por eso es tan importante entender eso. Dios mío, manipulaciones, creando enemigos, creando cosas, llamando a personas con nombres. ¿Qué es lo que ha pasado a la iglesia? Porque no te estoy hablando de personas comunes, estoy hablando de pastores. Te estoy hablando de personas que se autotitulan creyentes, porque parecieran creyentes, pero son vacíos. No tienen nunca han sido llenados del amor de Dios. Porque dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y mira lo que dice cuando termina esta frase. Porque Dios es el que lo pone. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Hace todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Quieres ver la mano de Dios? Comienza por Jerusalén. Comienza por tu casa. Ve a tu hermano. Ve a tu primo. Ve a todos los que te rodean. Ve a tu sobrino. Ve a todos los que te rodean y comienza a darles ese amor. No te refugies en cuatro paredes yendo el domingo a una iglesia y olvidándote que en tu casa se está destrozando y cayendo. Porque esos que están en tu casa van a ser mañana los ministros de salud. Esos que están en tu casa y se quedan sin palabra van a ser mañana los que destrozan el país. Porque tú no fuiste luminar en este mundo. Y Dios quiera que lo pueda entender. Porque usted es el pueblo de Dios. Si es que ha creído en el Señor. Pero la mayoría no han creído esto. Lo puedo ver al leer sus Facebooks y todas esas cosas. Que no tienen celo de Dios, ¿eh? Tienen amargura. Y la mayoría de personas que son amargas pues no están felices consigo mismos. Y por eso es tan importante entender. Hermanos, te digo con toda honestidad, yo amo republicanos y amo demócratas. Los amo porque de tal manera amo Dios al mundo. Yo no te estoy diciendo los republicanos están bien, ni te estoy diciendo los demócratas están bien. Lo que te estoy diciendo es que la Biblia está bien. Y la Biblia actúa en mí. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y actúa en mí y discierne en mí. Y es Dios el que pone el querer como el hacer en mi vida. Yo sé que este mundo no va a cambiar por gobiernos. Este mundo va a cambiar por la palabra de Dios. Y es más, muchos creen que Estados Unidos es un país cristiano. Muchos creen, aunque sus leyes dicen que no es un país cristiano. Muchos creen que Estados Unidos es un país cristiano. Y empezó con la Biblia. Y vinieron los peregrinos y vinieron todos. Suponte que hayan venido. ¿Usted qué está haciendo para continuar el trabajo de los peregrinos? Porque si tuvieran una constitución que incluía el servir a Dios, el pertenecer a Dios, si pusieron en su moneda que servían a Dios, ¿qué es lo que ha pasado con la iglesia hoy día?
Es la iglesia esa que habla Apocalipsis, que no es fría ni caliente, y como es tibia, te vomitaré. Eso es lo que está pasando. Nos hemos refugiado en 4 paredes. Nos creemos lo máximo porque estamos en 4 paredes, y en 4 paredes levantamos las manos, pero al salir de ahí es pura oscuridad, porque nuestra luz se puso debajo de la mesa, se apagó. Pero ¿qué tal si empieza tu luz a alumbrar en tus niños, en tus hijos, en tu esposo, en lo que está alrededor? ¿Conoces a alguien que realmente te cae mal, que no lo soportas? Que tu luz alumbre. Lee Salmo 84. El que está con Dios, el que para con Dios, pasa por el valle de lágrimas y lo transforma en fuente. Ese eres tú. Pero empieza en Jerusalén, empieza en tu casa. No me vengas a contar cuentos de grandes avivamientos y que predica y todo cuando no puedes con tu casa. No sé, nosotros los cristianos a veces adoramos personas, levantamos personas que ni siquiera han podido soportar a su esposa y se han divorciado. Ni siquiera han podido mantener un matrimonio. Pero escuchamos y proclamamos todas sus enseñanzas, porque independizamos al ser de la enseñanza. El ser puede ser imperfecto, pero enseñar algo perfecto. ¿Y sabes qué? Están bien equivocados. Porque para morir en la cruz necesitabas un cordero sin mancha. Y Jesús fue perfecto. Y murió en la cruz para hacerte a ti perfecto. Y eso es importante entender. Porque esa luz la necesita tu hijo, la necesita tu primo, la necesita tu amigo, la necesita tu esposo. Dile adiós depresión, adiós ansiedad. Cuando entiendes que eres hijo de Dios, eres del pueblo de Dios. Y tu luz tiene que brillar. No permitas que te la apague Satanás. Y Dios quiere que sea. Hay una canción que a mí me encanta mucho. Es una canción que la cantamos bastante en nuestra iglesia. La cantábamos, ya no se canta mucho, la verdad, esta canción en nuestra iglesia. Pero con esto pues de Hillsong y todo, comenzaron a salir canciones de Hillsong, ¿no? Pero este es algo antiguo. Yo creo que lo hizo, ¿cómo se llama este hombre? No sé qué. Hola, buenos días. Marcos Witt creo que la hizo. Creo que fue el que la hizo. Pero me gusta mucho esta canción. Acércate, mamita, a esto. Te lo pongo para acá. Ya. Y Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. A ver todos. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder
anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén, gloria, gracias Marisol. Y Dios quiera pues que empecemos eso de alumbrar al mundo por nuestra casa. Acuérdese, su casa es más importante. Dios creó primero la familia y después creó la iglesia. Su casa es la más importante. Sus hijos son los más importantes y por eso es tan importante. Vea cómo está. Si va a una iglesia, que le enseñen cómo llevar un programa para enseñarle a sus hijos. Le enseñe un programa de cómo ser luz en su casa, en su vida. Porque eso es ser pueblo de Dios. Y es tan importante que usted lo aprenda. Vamos a orar por las personas que están luchando con enfermedades. Nora creo que está haciendo ahora, todavía sigue haciendo la fila ahí para que le pongan su segunda vacuna. Nosotros nos pusimos la primera vacuna ya y nos toca el 10 de febrero la segunda vacuna. Una vez que me ponga esa vacuna, al día siguiente salgo para Nashville a visitar a mi mamita y Dios quiera. A los hermanos de otros países, de Chile, Colombia, México, Puerto Rico, República Dominicana, Canadá, Honduras que ha estado luchando fuerte, Guatemala, por favor, oremos por Guatemala para que crezca, porque todos están desesperados para venirse a Estados Unidos a encontrar una nueva vida. Por favor, oremos por Hilda, por Tim, por María, por su hijo y por su hija Carmen Gloria y Carmen Gloria, ¿no, María? Estoy equivocado, no, María del Carmen, y oremos por todos los que necesitan en este momento. Oremos por nuestra querida hermanita, y siempre la recuerdo, Ramonita, siempre estás en mi corazón, mis pensamientos y en mi oración. Que Dios te bendiga. Te conozco a ti desde Carlos Alviso University. Tremenda sierva de Dios y tremendo... No, para mí es increíble. Es un honor haberte conocido, Ramonita, la doctora Ramonita. Por eso yo siempre me quedo sorprendido. Gisela, mi sobrina, ella tiene síndrome Down y está en el hospital en este momento con COVID-19. Y les pido por favor por ellos, por Rorro, también mi sobrina que está en el hospital y está también recibiendo oxígeno en el hospital. Por todos aquellos, por favor, cuídense. Miren, les voy a explicar, ¿ya? Hay muchas cosas que se crean de que hay que tomar ivermectina, hay que tomar tal cosa y te aseguran que es algo por el estilo. Pero les voy a explicar por qué es tan difícil saber la verdad en eso. El 80% de personas, 80% de personas, o sea, de 100, 80 van a pasar esta enfermedad casi sin ningún síntoma, un pequeño síntoma como resfriado, 80%. Entonces estas personas, dentro de este 80%, uno toma pues lo que sea, ajo, Clorox, toma lo que sea y cree que realmente, no Clorox, pues ya me van a matar ahorita, creen que realmente eso lo que han tomado, la ivermectina, todo, le he evitado que usted salga, o que usted sane, pero la verdad no, que usted ha sanado por su sistema inmunológico. Y por eso es tan importante. La única manera de prevenir que no se vuelva a repetir eso es una vacuna. Es como que si yo me ponen y me tratan de dar algún medicamento, que es ivermectina, es lo que más me ha llegado en preguntas, ¿no? La ivermectina no se ha comprobado realmente, porque es bien difícil determinar si esa persona se sanó, porque su sistema inmunológico fue bueno y respondió. Hay muchos pastores que han tenido eso, esposas de pastores que han tenido, y le han pasado con un resfrío nomás, como un resfrío, y es porque el 80%, y estos son estudios, 80% se recuperan sin nada, sin ningún remedio. Por eso en Estados Unidos, cuando tú tienes una enfermedad, como comienzas a tener los síntomas, te dicen no vayas al hospital hasta que te falte el aire, porque la mayoría se recupera. Ramón se ha recuperado, no puedo decir otros nombres porque me pidieron que no dijera que tenían esto, porque si se enteraran sus padres o madres que están en otro país, les podría afectar. Pero hay muchos de los que conozco yo que han tenido estos síntomas que se han recuperado sin
tomar solamente tal vez un Tylenol o tomando un ibuprofen, y por eso es tan importante. Pero hay muchos que creen que es prevención, y les ayuda, pues mentalmente tal vez les ayuda, pero es su sistema inmunológico el que realmente hace superar. Pero hay un cierto grupo de personas, 20% están en diabetes, que están con presión alta, que están en obesidad o tienen síndrome metabólico, que su sistema inmunológico no está bien. Esos son los que mueren. ¿Qué es lo que pasa? Suponte que tú eres una persona que sobrepasa eso y te crees lo máximo y comienzas a engañar en tu iglesia que en tu iglesia no hay contagios. Pero llega una persona que tiene síndrome metabólico y lo matas. Pero también nadie se va a enterar porque no vas a decir que no lo mataron ahí porque simplemente mintieron. Usted sea honesto. Si en su iglesia hay un síntoma, algo, avíselo. Tome las precauciones, tome las medidas, use máscara, use todo lo que haya, porque hay 20% que pueden morir. 20%. Y hay algunos que no lo resisten porque su sistema inmunológico está debilitado por diferentes cosas. Y estoy hablando de Estados Unidos, no estoy hablando de otros países, pues son estudios en Estados Unidos. Por eso cuando te digan ivermectina, que penicilina, que el otro y todo, lo único que puede parar y está demostrado es una vacuna. Es como cuando tomas algo que te recomiendan, vas a siempre estar tomándolo, hasta que puede ser que se debilite tu sistema inmunológico. Pero lo único que puede parar realmente es la vacuna. Y por eso estoy orando por la vacuna. La Pfizer tiene 95% de positividad, digamos, que es positiva, que es buena. Y las que están aplicando acá, ¿no? Y y la Moderna tiene 94%, que es la que están aplicando en Estados Unidos. Hay otras, Oxford y todo, que están aplicando en otros sitios. Pero es bien importante lo de la vacuna. Si usted quiere estar libre de eso, es la vacuna. Una vez que pongan la segundo shot, comienzan otros estudios. Y los estudios es para saber si eres inmune para siempre o tienes que recibir otra inyección el próximo año, como lo hacen con la gripe. Por eso es tan importante. Por favor, estudie, lea y averigüe. Y tenga cuidado, ¿ya? Cuando un doctor aparece en un noticiero, generalmente no es tan científico hablando. Pero cuando un doctor aparece frente a un pizarrón o frente a un laboratorio solo, sin necesidad y ganas de lucrar, entonces escuche las palabras de ese doctor, porque es una persona científica objetiva que estudia y recibe, porque al final lo único que nosotros sabemos es lo que recibimos y lo que leemos, ¿no? Y es bien importante entender eso. Ok, vamos a orar por todas esas personas, por Giselita, porque está en el hospital, y por todos los hermanos que han puesto ahí. Señor, te doy gracias por tu inmenso amor, tu gran misericordia, Señor. Te pido, Padre, que tú bendigas a cada una de las personas que hemos mencionado, Señor. Los llene de toda gracia, Padre, le des tu paz, le des tus fuerzas y los levantes de donde estén, Señor. Sabemos que tú lo puedes hacer, porque para ti no hay nada imposible. Te doy gracias, Señor, por que somos pueblos tuyos. Permítanos, Señor, brillar y que vean nuestras buenas obras, comenzando por nuestro hogar. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.